Muy buenas noches. Vamos a retomar la tarea. En la sesión anterior nos quedamos revisando en la parte vinculada al cierre contable analizando con detenimiento la aplicación, sobre todo, de la NIC 12, que va a tener un control específico en el nuevo PDT Renta 2018, el impuesto a la renta diferido. Y para el estudio de la NIC 12 hemos tomado un caso práctico que nos va a permitir identificar las famosas diferencias temporales. Como bien recordamos, a partir del año 2019 se han efectuado la vigencia de nuevas normas internacionales, como es, por ejemplo, el tratamiento de los ingresos, el tratamiento de los instrumentos financieros, el deterioro de activos. Y estas normas contables van a originar diferencias con el tratamiento tributario. Y eso es común. O sea, es común que la norma contable tenga un objetivo distinto a la norma tributaria. Nuestra tarea es identificar la diferencia, en primer orden, si es temporal o permanente. La segunda es evaluar el impacto. Y la tercera es la correcta presentación en los estados financieros, en el marco de lo que establece la norma internacional. Y en el aspecto fiscal, sobre todo, cuando éstas van a generar en el futuro pagos de menos, sobre todo cuando se generan activos tributarios diferidos. Entonces, la importancia que tiene, no solamente en el ámbito financiero, el tratamiento de las NIC, sino además también las posibles contingencias que se pueden generar en el cálculo del impuesto, como por ejemplo en el tratamiento de las pérdidas tributarias. Como bien recordamos, el artículo 50 plantea dos opciones para poder efectuar el proceso de compensación. En la práctica todos llamamos a la pérdida tributaria escudo fiscal. ¿Por qué? Porque me protege respecto del pago de impuestos del futuro. El escudo fiscal con la tasa hoy día del 30%. Por redondear, ¿no? El 29.5%, pero vamos a poner la tasa general del 30%. Ahí tenemos, por ejemplo, un caso en el cual el impacto en el futuro es sumamente significativo. Nos estamos ubicando en la primera parte del manual y ahí está justamente este tema del tratamiento del impuesto diferido. Entonces estaba en esta primera parte rápidamente recordando este entorno en el cual hemos ingresado ya de manera inexorable, es decir, la plena vigencia de las normas internacionales. Estas normas normalmente van a ser distintas al criterio tributario. El criterio tributario normalmente es recaudatorio y entonces encontramos siempre diferencias, como es el caso, por ejemplo, de la pérdida tributaria. Y además también, como es que a partir del año 2019 se han incorporado nuevas normas internacionales, como por ejemplo al tratamiento de los ingresos, sobre todo en las operaciones combo. Vendo un vehículo con servicio de mantenimiento, pero la facturación es única. Yo tengo que distinguir, ¿no es cierto? En el momento que hago la contabilidad, ya no puedo registrar de manera global. Tengo que distinguir la parte que corresponda a las obligaciones vinculadas al bien y la parte que corresponda al servicio. Por ejemplo, le vendo un vehículo con servicio de mantenimiento. Y en realidad pudiéramos poner muchas operaciones. Vendo un paquete de viaje, ¿no es cierto? La estadía, el vuelo, la comida, el guía, un solo valor, pero presto diferentes servicios. En la contabilidad tradicional teníamos una sola factura. En la contabilidad del 2019 para adelante tengo que identificar las obligaciones que se generan en el contrato. Obligaciones de desempeño, le llama la norma contable. Tengo que identificar entonces el contrato y las prestaciones de servicios y la entrega de bienes para poder hacer la correcta contabilización de las operaciones. Hasta antes normalmente hacíamos un registro genérico. Hoy la norma me dice, oiga, identifique la norma contable. ¿No es cierto? Vendo un equipo de celular, pero con un paquete, un combo, uso de datos, ¿no es cierto? Un periodo, y le entrego a título gratuito el equipo. Bien sabemos que no hay lonche gratis, ¿no? ¿No es cierto? Todo tiene costo. Entonces, finalmente, cuando revisamos cuánto vale el equipo, sin el servicio de datos móviles, el equipo vale 1000, vamos a poner la referencia. Y el servicio sin equipo vale 1000, 2000. Pero cuando compro el combo, me dice, le hacemos un contrato por 18 meses, me dice, muy bien,
hagamos el contrato y el equipo le sale a un sol o le sale gratis. Aparentemente, en el marco de la norma contable, nos vamos a dar cuenta que en realidad sí tiene costo el equipo. Y eso es lo que nos va a obligar justamente esta norma, a identificar esas diferencias y plantearlas no solamente para evaluar el impacto tributario, sino además la correcta presentación en los estados financieros. ¿Cómo voy a presentar la posición patrimonial de las empresas? ¿No es cierto? Como el caso, por ejemplo, el de la pérdida tributaria. En el pasado, cuando no teníamos normas contables o cuando no era exigible su aplicación, la pérdida se quedaba en el PDT o en la declaración jurada. Con la vigencia de la NIC, yo tengo que mostrarlo en los estados financieros. Como tengo la expectativa de que la pérdida la voy a recuperar, ¿cómo lo registro? Si en el futuro me va a originar esa pérdida, pagar menos impuesto, ¿qué me genera? Un activo tributario diferido. ¿Se acuerdan? Cuando hacemos el análisis de algún beneficio fiscal o cuando hacemos el análisis de una diferencia contable con tributaria y decimos, en el futuro esta diferencia va a originar que yo pague menos impuesto, ¿qué genera? Un activo tributario diferido. Por ejemplo, si al cierre del 2018 algunas empresas van a cerrar con pérdida tributaria, y es bueno decir su nombre correcto, ¿no es cierto? Pérdida tributaria, porque tengo la pérdida financiera, que es otra cosa. La pérdida en NIC es diferente a la pérdida según impuesto a la renta, por eso se llama pérdida tributaria. Entonces, si yo cierro y digo que tengo pérdida tributaria, y además ha sido una cuestión extraordinaria que la empresa haya tenido pérdida, y según la visión y según la proyección de resultados, en el futuro vamos a tener utilidades. ¿Quiere decir entonces que esa pérdida del 18 la voy a poder recuperar en el futuro? ¿Hay la expectativa? Si la gente de negocio, ¿no es cierto?, el modelo de negocio, la gente de mercadeo, etcétera, me dice, mire, profe, en realidad esta cuestión ha sido excepcional. El historial de vida de la empresa va a volver a recuperar su historial de utilidades. Por lo tanto, tengo elementos que me dicen que en el futuro voy a tener utilidades. Por lo tanto, esta pérdida que declaro la voy a poder utilizar en el futuro. ¿Y eso qué significa? Que en el futuro, al compensar la pérdida, voy a pagar menos impuesto a la renta. Si voy a pagar menos impuesto a la renta, entonces esto me va a originar, ¿qué cosa? Un activo tributario diferido. Quiere decir que ese millón de pérdida va a aparecer en el lado del activo, con un nombre especial, activo tributario diferido. ¿No es cierto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Estamos recordando rápidamente lo que es la NIC 12. Va a aparecer en la información patrimonial, en la información financiera, en una línea, activo tributario diferido, el monto de los 300.000. Aproximadamente, ¿no? 29.5 del millón de la pérdida declarada. Muy buenas noches. Entonces, es eso la importancia que tiene la NIC respecto de poder evaluar el impacto de las diferencias temporales y su correcta presentación. Por un lado en la parte financiera, pero por otro lado también en tema de resultados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros preparamos la información de resultados y hay una correlación entre los ingresos versus los costos y gastos, para efecto de medir apropiadamente la última línea que le llamamos utilidad. Concepto de interés no solamente para el accionista, sino para terceros, como son los trabajadores a través de la participación, como son los acreedores para la cobranza, etc. Entonces hay un interés. Y es necesario identificar correctamente esta línea, cuánto es el monto que voy a distribuir por utilidades, ¿no es cierto? Porque finalmente los accionistas lo que quieren es maximizar la rentabilidad del negocio. Le interesa entonces cuánto es la última línea. Pero cuando voy a determinar cuánto es la utilidad del periodo de lo que voy a distribuir, tengo que calcular apropiadamente el monto del impuesto a la renta. Ocurre que cuando calculamos el impuesto en las normas del impuesto a la renta, la ley de renta no le interesa el impacto de las diferencias temporales o permanentes. Simplemente, ¿es deducible o no es deducible? Y se determina el reparo. Pero ocurre que tenemos partidas que van a impactar más allá de un periodo. Y eso me obliga a que del monto del impuesto calculado para la SUNAT, tengo que separar el monto del impuesto que corresponda como gasto del periodo para poder correlacionar junto con la estructura de costos y gastos y medir apropiadamente la utilidad. Ese es el objetivo central de la NIC 12. Definir correctamente el monto de la utilidad que le voy a entregar a los accionistas. Porque si no fuera así, yo le puedo estar entregando prácticamente el patrimonio de la empresa si es que yo no calculo apropiadamente la NIC 12. Ese es el objetivo central de la NIC 12. Yo tengo que calcular correctamente para saber el monto que le voy a entregar a los accionistas. Y por lo tanto, del impuesto calculado según SUNAT, voy a separar la parte del impuesto que corresponde como gasto y que así va a aparecer el resultado,
y la parte del impuesto diferido como activo o como pasivo. ¿No es cierto? Entonces estará en la 37 o en la 49. Va a depender. Y luego llevaré el control anual para efecto de ir revirtiendo como agregado o como deducción. ¿No es cierto? Como el caso de las vacaciones devengadas. Al cierre de este 2018, nosotros tenemos ya el informe de las vacaciones que se van a devengar a partir de enero, febrero, marzo del 2019. Por lo tanto, cuando cierro el balance, esa vacación devengada no es deducible, lo reparo, diferencia temporal. Pero ocurre que lo pago en mayo del 19, entonces se convierte en deducible. Entonces, en esta declaración jurada lo pondré como una adición, pero cuando haga la declaración del 19, apareceré en la deducción. Igual, y podemos hacer muchos ejemplos, que yo estoy seguro que todos lo manejan. El caso, por ejemplo, de los robos. El año 2018 ha sido el año de la inseguridad en nuestro país. ¿Qué empresas no le han robado? A la mayoría. Y entonces está originado que para efectos tributarios nos exigen un paso adicional. No basta la denuncia policial, no basta el informe de seguro para que la pérdida sea deducible, tributariamente hablando. Financieramente, con estos elementos yo reconozco la pérdida. Tributariamente me pone como condición que ejecute la acción judicial hasta que se emita la sentencia firme. Mientras no exista la resolución de sentencia, no es deducible. Y en el Perú los procesos duran más de 3 años. Entonces, el evento ocurrió en mayo del 18. Estábamos haciendo la descarga de mercaderías en Gamarra, las telas entre telas, y de pronto, en el retorno, no está el camioncito y no está la tela. ¿No es cierto? Hicimos la denuncia. Correcto. La compañía de seguro hizo el informe. Y entonces, financieramente, en el marco de la ANIC, reconozco la pérdida. Pero tributariamente me dice que tengo que haber iniciado no solamente la denuncia, sino continuar el proceso hasta formalizar la denuncia. Y el juez emita una sentencia. Ahora, claro, la mayoría va a decir, pero profe, ¿cómo se va a identificar los autores materiales del delito? No es cierto, no hay manera. Entonces el juez que va a emitir una sentencia de archivamiento temporal o definitivo, porque no se puede identificar. Recién con esa resolución, esa pérdida es deducible. Pero han pasado 3 años. Quiere decir que en el año 1, cuando ocurrió el evento, tenemos una diferencia temporal. Se va a tener que revertir. Entonces tengo que mostrarlo en la posición financiera, la y la distribuidora. Pero ocurre que el negocio ha cambiado, el escenario, el modelo de negocio ha cambiado. Necesitamos más bien la etapa de comercialización pasarlo a un tercero. Y tenemos equipamiento, y decidimos que eso que estaba como activo fijo, y que ya no lo voy a utilizar porque hemos decidido no continuar esa línea de negocio, y la queremos pasar a un tercero, entonces decido, yo no puedo seguir mostrándolo en inversión a largo plazo, en activo fijo. Yo no lo puedo seguir depreciando porque ya no va a estar en la producción. Esa línea le pasa a un tercero. Entonces lo que voy a hacer es vender ese activo, y tengo que trasladar de lo que estaba en activo fijo a un activo sujeto a venta. Por lo tanto, tengo que suspender la depreciación. Yo no puedo seguir mecánicamente haciendo la depreciación. Tengo que pasar, reclasificar esa partida y pasarlo a activo disponible para la venta. Y tengo un problema contable. En la contabilidad tengo el valor, ¿no es cierto?, en libros y la depreciación acumulada. Este activo tenía 10 años y estamos en el año 3 y hemos decidido cortar la línea de negocio. Y entonces la norma contable me dirá, oye, sabes, si tú ya no vas a generar renta con esos activos, no seas muy vivo, no me lo dejes arriba en la 33 y no me cargues de depreciación, porque yo te voy a reparar cuando vaya a fiscalizar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En la norma contable, tengo que cambiar la posición de ese activo fijo, activo disponible para la venta. Pero entonces tengo un problema, porque tengo que irme al mercado a definir cuál es el valor razonable. Entonces el valor razonable me tiene que decir el precio en el mercado, pero además cuánto voy a gastar para venderlo. Avisaje, comisiones, terceros. Entonces tengo el precio del mercado, le descuento el valor que voy a requerir para vender el activo y tengo dos valores. El valor libro neto de depreciación, 1 millón, y el valor de mercado menos el valor de comercialización, tengo 700. Dice la ley que debo registrar el menor valor. Entonces cuando pase al balance como activo sujeto a la venta, pasa a 700. Entonces hay un deterioro de 300. Financieramente lo tengo que reconocer.
tributariamente, ¿qué pasa con esa 68? ¿Es deducible o no es deducible? No es deducible. ¿Por qué no es deducible? Porque la ley de renta que ha dicho, yo solamente te acepto como deducciones la provisión de incobrable, la desvaloración de existencias, la amortización de intangibles, la provisión de la CTS. Oye, y las demás provisiones, esas no te las acepto. Oye, pero la NIC me dice que haga provisiones por desvalorización. La NIC me dice que haga, por ejemplo, por deterioro, por el caso de estos activos, que lo paso de la 33 a la 27. No me interesa, no te lo acepto. Entonces, todas las demás provisiones que hacemos financieramente, por ejemplo, nosotros somos una empresa industrial con Venezuela, y tenemos problemas con Venezuela, se cortó el mercado. Tenía 3 turnos de trabajo, es que me quedaba con un turno de trabajo y he despedido a 2 turnos de trabajo. Hay un proceso judicial laboral, 200 trabajadores. Y entonces, estamos en el año 2, y entonces legal, le digo legal, ¿cómo estamos en este asunto? ¿Cómo nos va a ir en este proceso judicial? Y el legal nos dice, sabe, el escenario, estamos a más del 50% que vamos a perder el caso. Los elementos, etcétera, son a favor del trabajador. Entonces yo tengo que mostrar en la posición financiera esa posible pérdida. Entonces haré la provisión por litigio. Financieramente lo tengo que hacer, porque si llega la auditoría, el auditor llega y evalúa el informe legal, que tenemos una calificación en rojo respecto de este grupo de personal, y yo no hago la provisión, pues me va a calificar la información financiera. No va a opinar, o va a opinar con salvedad. Y cuando yo vaya al banco con ese tipo de dictamen, no me van a dar ni un sol, me van a botar a patadas. Por lo tanto, me veo obligado a hacer la provisión por litigio judicial. ¿Pero tributariamente me la aceptan? No, porque mucho que la renta solo me acepta 4 provisiones. Todas las demás provisiones que tenemos que hacer, vendo bienes en garantía, entrego, o sea, como condición de negociación le digo, tienes una garantía de 1 año. En el caso que yo tenga problemas en el equipo, tú tienes derecho a venir y te repongo. Entonces, yo tengo que hacer la provisión por esa eventual pérdida futura. Financieramente, en el marco de las NIC, pero tributariamente tampoco me la aceptan. Entonces quiere decir NIC 12. Ahí viene la NIC 12 para controlar el impacto de la diferencia entre la norma contable, que es una norma global y mundial, frente a la norma tributaria, que es una norma local regional. Por eso es que decíamos en la última sesión que esta diferencia que se origina es desde el inicio. Son 2 disciplinas distintas. La contabilidad, el lenguaje de los negocios. La contabilidad, la ciencia de los negocios. La contabilidad, que no tiene umbral de término. Oiga, qué maravillosa es la profesión que hemos escogido. Es una profesión que se mantiene en permanente desarrollo, porque va de la mano con el desarrollo de los negocios y la economía en el mundo. Tenemos una maravillosa profesión. Y entonces sus normas son de carácter global o mundial. La estandarización es eso, ¿no? Para que cualquiera lo entienda. Pero la norma tributaria es muy local, solamente vale para Perú y ni siquiera para Perú. Porque si yo soy una empresa minera, tengo que adecuarme a la legislación específica minera. Y obviamente va a ser distinto a la norma contable. Por lo tanto, decíamos en la sesión anterior que siempre va a haber diferencias entre la contabilidad, como una ciencia global, con la tributación, como una ciencia local. La contabilidad con normas y principios y propias reglas de juego, ¿no? Unidad de medida, principio de correlación costo-gasto-ingresos. Pero por otro lado tenemos el derecho tributario con sus propios principios de causalidad, de jerarquía de las normas, distinto a la norma contable. Por lo tanto, desde el inicio siempre hay diferencias entre la contabilidad y la tributación. Nuestra tarea en esta etapa de cierre es calificar apropiadamente la diferencia. Yo tengo que decir, ¿esta diferencia es temporal o esta diferencia es permanente? Es la primera tarea que tengo en el cierre del balance. Importante ahora porque Tsunami va a controlar la calificación. Tsunami había dejado. Había pensado que solamente era financiero contable. Y en realidad vemos que no, porque cuando yo tengo una diferencia temporal de 1 millón de pérdida, en el futuro, ¿cuánto voy a dejar de pagar de impuesto a la renta? 300.000 soles. Por lo tanto, Tsunami dijo, no, cuidado.
Esto era importante que yo también lo controle. Por eso en este PDT vamos a tener otro módulo adicional de control. ¿Por qué? En este caso muy particular, donde yo declaré una pérdida de 1 millón, en el futuro voy a dejar de pagar 300.000 soles de menos, porque es un beneficio. Entonces, quiere decir que esta es la primera tarea. Calificar si la diferencia es temporal o permanente. Si es permanente, ahora, ¿qué hemos dicho en la regla práctica? Que todas las diferencias que se originan en la contabilidad tributaria, el 99% son diferencias permanentes. Miren, el rango que queda solamente el 1% son diferencias temporales. O sea, es mínimo lo que queda, pero el impacto es tremendo. O sea, la mayoría de las diferencias son permanentes, aplican en el ejercicio, pero en el tema de las cuentas de evaluación, 19, 29, 39, 49, en las cuentas de evaluación, ahí están las diferencias temporales, que las tengo que controlar ahora sí, con mucho cuidado, porque pasé todos los exámenes, pero calculé mal la NIC 12, SUNAT me va a caer. No tiene sentido, ¿no? Que me vengan a fiscalizar por una cuestión en la que yo tenía el control total. Ojo entonces con ese detalle. Entonces primer tema es definir si es temporal o permanente. Aquellas diferencias que solamente impacten en un solo ejercicio, diferencia permanente. Aquellas diferencias entre la contabilidad y la tributación que impacten más allá de un periodo, temporal, diferencia temporal. Esa es la primera etapa que tengo que pasar. La segunda etapa es cuando ya es temporal, analizar el impacto futuro, si es en uno o en más de un periodo. En el contrato de leasing, el periodo será de duración de acuerdo al contrato, si el contrato es de 4, de 3 o de 2. Recuerden que ahí me permiten hacer la depreciación acelerada, ¿no es cierto? Yo tengo el activo de 10 años en el contable, pero tengo en el tributario en el contrato de 2 años, 50 y 50. Diferencia temporal. Muy bien. Igual, en el tema de los litigios laborales, el informe legal me dirá, pues este proceso normalmente debe culminar, de acuerdo con el Poder Judicial, en 3 años. Entonces hago una proyección de control de esa diferencia temporal. Entonces, ahí la importancia de la NIC 12 para efectos no solamente de presentación de los estados financieros y calcular correctamente la línea de la utilidad, sino también el impacto en el cálculo correcto del impuesto a la renta, porque va a incidir para pagar más o para pagar menos impuesto a la renta. Y entonces, ¿ahí que habíamos tomado? El caso en la cual, en esta empresa en particular, habíamos identificado estas contingencias tributarias. Ya en esta hora de la noche nos estamos ubicando que ya hemos pasado todo el proceso de incorporar a la contabilidad todas las estimaciones financieras. Hemos hecho el análisis de la cuenta, hemos visto la rendición de los gastos de viaje, hemos pedido toda la información relevante a las diferentes áreas y hemos hecho el cierre del flujo documentario. ¿Y qué hemos encontrado acá? Ya tenemos el balance de comprobación y del análisis observamos desvalorización de existencias por el monto de 600.000, pero que no ha sido destruido, a libros medio millón, perdón, 5 millones. Luego también tenemos inversiones en acciones, 6 millones clasificados en la categoría, porque eso me permite hoy la información financiera hacer una clasificación y una presentación adecuada de la información patrimonial. Tengo una parte clasificado como activos financieros llevados a valores razonables a través de resultados, 12 millones. Pero además también tiene acciones, pero clasificado como activo financiero llevado a valor razonable, con cambios en los otros resultados de información financiera, el famoso hoyo. ¿Qué más me informa? Que las inversiones son registradas tal como lo requiere la NIC 9, instrumentos financieros. Por lo tanto, ambas inversiones son llevadas a valor razonable. Entonces, al cierre hago un ajuste de valor. En consecuencia, al hacer el ajuste de valor, la primera categoría de inversiones tuvo una pérdida al cierre del 2018 de 900.000 y la segunda categoría tuvo una pérdida de 1.700.000 en el ejercicio presente. Tercera contingencia tributaria. Mire, esta compañía decidió reclasificar maquinaria y equipo que estaba en propiedad planta y equipo al rubro activo no corriente disponible para la venta. En el ejemplo que planteamos de que esta compañía quiso descontinuar una actividad de las 3 actividades que tenía. Nos poníamos en la conservera que deja, por ejemplo, la etapa de producción.
y entonces decide la enajenación de estos bienes. Sin duda, esto no puede seguir como activo fijo. Entonces, el valor de venta era de 2.200.000. Ojo, miren, aquí yo tengo el valor de libros y por otro lado tengo el precio de mercado y los gastos que son necesarios para vender la maquinaria y equipo. La empresa cumplió con los requisitos de la NIC 5. Esta NIC 5 pone condiciones para hacer este traslado de lo que estaba como activo fijo arriba a pasarlo como activo no corriente disponible para la venta. El impacto, sin duda, que todos estamos mirando, es que ya no es deducible la depreciación. Si es que este activo no va a participar en la producción o en la utilización de la capacidad instalada. Mal haría en dejarlo ahí si es que he descontinuado esta línea. Tengo que hacer la correcta reclasificación. Cosa que hace la empresa y dice que cumple con estos requisitos. También, al observar la declaración jurada del año anterior, y ahí nuevamente, cuando empezamos la primera sesión, remarcamos la necesidad de revisar los papeles de trabajo de la declaración jurada del año anterior, y si es posible, anterior. Lo mínimo es revisar el anterior, pero si usted tiene la posibilidad, sobre todo de aquellas partidas que tienen impacto por más de un periodo, es necesario revisar esos papeles de trabajo, como en este caso. Para efectos de esta situación, simplemente se ha planteado una pérdida del 17 por 1 millón, para facilitar la casuística, pero el mensaje es que usted tenga mucho cuidado y revise el pasado. Y me dicen que la única diferencia temporaria que tenía la empresa al 31 de diciembre era esta pérdida tributaria. Además, para fines de la participación laboral, me dicen que esta compañía es industrial y tiene más de 20. Recordemos que en esta parte, en la legislación laboral, respecto de la obligatoriedad de efectuar la participación laboral, es que la compañía tenga en promedio, al 31 de diciembre, más de 20 trabajadores. Ojo, pero no dice que sean 20 trabajadores en diciembre. Ese es el graso error. Lo que la legislación, mira, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que se tiene que tomar el promedio. Muchas empresas que hacían, ¿no? Decían muy vivito, llegaba a noviembre o diciembre y despedía a 15 trabajadores, o a 5, y quedaba con 15. Y no hacía participación hasta que cayó Sunafil y le dijo, a ver, un momentito, se voy a sacar el promedio. ¿Enero cuánto? ¿Febrero cuánto? ¿Marzo tanto? Y salió 20 más un dedo. Ah, estás obligado. Estás obligado. Más un brazo, 20.3. Mi querida Juanita se acuerda de ese caso, ¿no? Esta empresa pensó que se la había hecho, ¿no? Sunafil ha calculado 3 años. ¿Quiénes han estado bien contentos? Los trabajadores, ¿no? Que tuvieron que darle su participación. Pero la empresa ha estado bien triste por la sanción administrativa. Entonces acá, valga la redundancia, yo sé que todos lo sabemos, pero es bueno señalar que la norma habla del promedio de trabajadores de enero a diciembre. No es la planilla de diciembre, graso error. La mayoría que hace en diciembre pasa a la otra compañía, al personal, y no saca el promedio, y ahí viene el problema. Entonces, el promedio es el que define el caso. La empresa aplica la pérdida tributaria según el sistema A. Aquí es bueno recordar que cuando yo tengo los papeles de trabajo del cálculo de impuesto del año anterior, tengo que revisar el PDT para ver el sistema elegido y hacer el cálculo correcto. Porque en el caso del sistema A, el cómputo es calendario. 4 años, a partir del año siguiente, sea utilidad o sea pérdida. Digo esto porque en el pasado era distinto. En el pasado, ¿cómo era? Se calculaban los 4 años a partir del año que tenías utilidad. Entonces, si tú el 17 tenías pérdida y el 18 tenías pérdida y recién el 19, calculaba recién del 19 hacia arriba. Pero eso es del pasado. La norma que dice hoy, dice simplemente cómputo calendario. Si yo declaré en el 17 pérdida, 18, 19, 20, 21, solo hasta el 21 tengo derecho. No le interesa el resultado. Tenga utilidad o pérdida en el futuro, tiene necesariamente que computar año calendario. Hago esta reiterancia porque en la práctica profesional, cuando hay auditoría, ¿dónde viene el problema? ¿Por qué cayó la SUNAT? Cayó por un incorrecto traslado de la pérdida. Ya lo estaba arrastrando en el año 6 cuando eran 4. Y la SUNAT le mandó una de inconsistencia más la multa por uso indebido de beneficio tributario. Solo llegó por eso, pero abrió la fija. Llegó la noche. Por este problema, nosotros siempre estamos de contadores en diferentes empresas, no somos aves de paso. Entonces revisemos, llevemos el control. Ahí estas pérdidas, ¿desde cuándo vienen?
No vaya a ser que el colega anterior nos ha dejado una herencia. Me arrara. Mejor, cúrese de salud y ve el sistema, porque si marcó el sistema A en la declaración jurada del año 2014, entonces, ¿tiene derecho el 18 para aplicarlo o ya no? A ver, cuenten. Ya les lanzaron caso, si el 14 declaró pérdida. Todavía le queda la última opción, ¿no es cierto? Pero el 19 ya fue. Ya fue. Entonces, haga. Mire, esto que parece tan sencillo, en la práctica a veces se complica. Entonces, regla práctica, curémonos de salud. Porque siempre asumimos contabilidad, así como también alguien deja nuestros servicios, ¿no? Por A o B razón. Entonces, revisemos los papeles de trabajo del año anterior. ¿Por qué? Tengo que ver el método. Si puso el método B, no hay problema. El plazo es inexorable. Es decir, el plazo es indefinido. Lo que hay que revisar es que el monto, el saldo de la compensación, ahí viene el segundo tema, que hay que revisar acá, el saldo de la compensación de la pérdida. En una empresa pasaba el mismo monto todos los años. Mecánicamente, nadie hacía análisis. ¿Cuánto pérdida? El mismo año. Llegó Sudán y sacó el alma, uso indebido. La sanción es el 50% de crédito indebido. Entonces, revise el saldo, porque si estoy en el sistema B, donde el plazo es infinito, hasta que se recupere, pero la ley que dice que solamente puedo compensar el 50% de la renta neta de ese ejercicio. Si yo tengo 1 millón de pérdida tributaria, pero la renta neta es 100.000, ¿cuánto compenso? Para todos, ¿ah? Solamente 50.000. El saldo no compensado, ¿cuánto me queda? No lo pierdo, ¿ah? Todavía no lo pierdo. Me queda un saldo no compensado de 950.000, ¿no es cierto? Porque solamente he podido compensar 50.000 del millón. ¿Por qué? Porque me dijo la norma que te acepto solo el 50% de la renta neta del año de la compensación. Si en el año de la compensación 2018 mi renta neta es 100.000, yo puedo compensar de la pérdida antigua solo el 50% de esa, o sea, 50.000. Pero yo tengo 1 millón, solamente 50.000. Entonces compenso del millón 50 y me quedan todavía los 900. ¿Cuánto me queda, campeón? Usted que sabe bastante historia. 950.000. Y así voy llevando el arrastre del control de la pérdida. Yo sé que parece muy sencillo, pero hay que darle una mirada adicional. ¿Qué más tenemos que acordar? Muy bien, vamos a calcular los 5 puntos. Es esto lo que todos tenemos que hacer, ¿no? ¿No es cierto? Lo tenemos clarísima. Todos vamos al cierre estos 5 cálculos. De la hoja de trabajo va a fluir, pero todos tenemos que calcular estos 5 pasos. Primero, el impuesto corriente. A la SUNAT no le interesa si es temporal o permanente. Oye, págame el impuesto de la renta. De todas las observaciones, el impuesto corriente. Pero luego a los trabajadores también no les interesa los temporales permanentes, pagan mi utilidad, la parcela de utilidad. Pero luego tengo que calcular para fines financieros la parte de la participación de utilidades que debe ir como resultado del ejercicio, como gasto. Tengo que calcular también el importe del impuesto a la renta que debe ir como gasto al resultado del ejercicio. Y tengo que calcular el impuesto a la renta diferido como activo o como pasivo, que va a ir en la posición financiera al 31 de diciembre. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos el caso del activo fijo que yo tenía que llevar, que he decidido, he descontinuado una línea de negocios. O parte de mis activos, que en realidad puede tratarse, no necesariamente porque voy a descontinuar un negocio, la tecnología. La tecnología es tan veloz que yo compré la máquina hace 3 años y ocurre que apareció otra mejor. Y entonces el costo de producción de este es muy alto, no me conviene y decido más bien enajenarlo. Y además, como no va a estar en la producción, yo no lo puedo seguir mostrando en activo fijo y seguir depreciando, porque me va a generar una contingencia tributaria. ¿Qué tengo que hacer en el marco de la NIT 5? Tengo que reclasificar ese activo que estaba arriba como activo fijo, a pasarlo como activo sujeto a la venta. Y cambia la historia, porque acá tengo el valor en libros, ¿no es cierto? Se entiende neto de depreciación, pero ocurre que ese activo en el mercado, su valor razonable es 2.200.000. Pero para yo poder venderlo, contratar a REMA, contratar expertos que me hagan todo el proceso de venta, en promedio voy a gastar 80.000. Quiere decir que mi precio es 2.120.000. ¿Qué me dice la norma? Que yo compare y registre el menor valor. Al registrar el menor valor, sin duda,
al reclasificar, al estornar a 33, yo voy a tener una pérdida por deterioro. 1.180.000 financieramente. Y lo tengo que reconocer financieramente. Pero tributariamente no me lo aceptan. Pero fíjese, lo peor que me puede pasar es que yo lo siga manteniendo como activo fijo y lo siga depreciando. Porque por el tema de causalidad me van a desconocer toda la depreciación. Y si es una empresa industrial donde el 60% de maquinaria en equipo, estoy frito, me voltea el resultado. Yo declaré pérdida, me mueve la depreciación, sale utilidad. O sea, cambia la historia porque la depreciación tiene un impacto en realidad significativo cuando en la posición patrimonial es más del 50%. Que da lugar a participación. Le pasó a una compañía importante que había estado siempre, para no darle la participación a los trabajadores, jugaba con 2 o 3 puntos de la depreciación y daba pérdida, hasta que ellos reclamaron, contrataron el servicio de una auditoría y voltearon el resultado por concepto de depreciación. ¿Qué es lo que pasa acá también? ¿Qué pasaría si yo lo sigo manteniendo como activo fijo y sigo depreciando? Y mi posición patrimonial es más del 60% activos. Sin duda impacta en el resultado. Entonces la norma contable me dice, oiga señor, si esos bienes ya no van a estar en la producción, por problemas de tecnología, yo decido venderlo. Entonces tengo que reclasificar el activo y ponerlo como activo sujeto a la venta. Y por lo tanto, estorno la 39 y estorno la 33 para que pase a otra partida, pero además tenga que reconocer este deterioro que me va a originar una pérdida, una diferencia temporal. Entonces aquí está la hoja resumen que vamos a hacer todos seguramente para calcular el impuesto. Muy bien, ¿qué tenemos? El cálculo del impuesto diferido. Tenemos de la declaración jurada del año anterior, mire, ya parezco un disco rayado, pero no se olvide, revise los papeles de trabajo de 2017 y no me diga en mayo, profe, no lo hice, me voy por mi primera rectificatoria. Oye, vete al infierno porque era un problema la empresa. Si yo te dije, si en mayo está asustado, no viene blanco al seminario, ¿no te acuerdas, Julio, ese pata que vino, no? Entonces, seminario blanco. Sí, profe, ¿se acuerda que usted dijo? Sí, sí me acuerdo. Me ganó el tiempo, profe, y lo presenté. Tengo un problema, profe. ¿Qué ha pasado? Compensé la pérdida. La empresa no pagó impuestos. Y está muy bien, hijo. No tenía pérdida. Ya viene el último año. ¿Cómo le digo, profe? Hermano, vete al Wisting, piso 41, hermano. Hazlo ahí, hermano. Ya, profe, me dijo. Digo, un problemón. Un problemón. A la empresa le dijo que hay saldo a favor, ¿eh? No hay impuesto por la gerencia. Me dice, profe, me dio un pasaje de viaje. Tengo un problema. ¿Cómo le aviso y cómo devuelvo el pasaje? Un problemón. Entonces, mire acá, parezco disco rayado, por ahí está. Reviso el PDT. Y reviso que la pérdida menos mal para el caso práctico. Bueno, fuera así la realidad, ¿no? La realidad viene que pierde de varios años. Acá estoy poniendo la pérdida solamente el año anterior, 1.000.000, 30%. Ojo, no es 30, no todos sabemos que es 29.5, solamente para el efecto del caso práctico 30. Entonces, yo registré en el balance del 17 como activo diferido 300.000. Le he puesto una llamadita. Ahora calculo el diferido diciembre de 2018. Base contable, base tributaria, diferencia, la participación diferida, el impuesto diferido y luego, ¿por qué? Porque luego tengo que hacer, en esta hoja vamos a hacer la prueba ácida. Cuando me dice que está bien mi NIC 12 y puedo dormir tranquilo. Y si no me sale mi prueba ácida, mejor no duermas. Vamos a hacer la prueba ácida. Debo calcular correctamente la NIC 12. Muy bien. Vamos a recordar, ¿se acuerda que teníamos el tema de existencias? ¿Qué había pasado? Financieramente tenemos el informe de producción que el bien ya no es para consumo humano, pero no culminamos el proceso tributario, no le comunicamos a la SUNAT, no hemos hecho la destrucción, no es aceptado tributariamente. Entonces quiere decir que en la base contable, ¿no es cierto? Y me genera una diferencia de 600.000. Le aplico la tasa, vamos a asumir 30%, tengo un impuesto diferido de 180.000. Entonces no me aceptan. Pero cuando el año siguiente yo haga el procedimiento, lleve la destrucción, ¿la pérdida será deducible o no? Muy bien. Quiere decir que en el año del 18 lo voy a poner como agregado o como deducción, estos 180.000, como agregado. Pero en el futuro, esos 180.000, ¿qué me va a originar? ¿Pagar más o menos impuestos? Menos, porque lo voy a poner en deducciones. Por lo tanto, ¿qué cosa es? Un activo. Un activo tributario. ¿Tiene su nombre
Nombre especial, ¿no? Activo tributario diferido porque es un activo distinto a los activos normales. Por eso la norma... Hoy sabemos que muchos negocios, por oportunidad, también adquieren inversiones en acciones, en fondos mutuos, o buscan la participación en otros negocios. Eso es común en la mayoría de negocios, pero eso va a tener impacto fiscal. La norma contable me dice que yo debo al cierre llevarlo a valor razonable, y al llevarlo a valor razonable de cierre me puede originar, como en este caso, pérdida. Entonces tengo una de 6 millones que le generó una pérdida de 900.000 y en la otra que tenía 12 millones de 1.700.000. Entonces la de 12 millones está sujeto a resultados futuros. Es decir, esa pérdida no va a afectar este resultado, sino va a afectar resultados futuros. Quiere decir que cuando yo haga el cálculo, no va a ir contra la cuenta 59 del ejercicio, sino tendrá que ir con la cuenta 56. ¿No es cierto? En la cuenta 56, en una cuenta patrimonial, resultados esperados provenientes de la enajenación de valores. Ahí tienen que ir. Tengo que revisar de nuevo el plan contable, ¿no? Hay que revisar todas estas cuentitas nuevas del activo que lo bajo, que era activo fijo, y lo paso a activo para inversión. En este caso igual, o el caso que ayer planteó nuestro colega, el tema del excedente de revaluación. Hay que tener mucho cuidado hoy día con las cuentas patrimoniales. Pero aquí vamos a tener el caso, la casuística, de que una pérdida va a resultar del ejercicio. Impacta. Y hay otra que va a ir directamente a la 56, a futuros resultados. No va directamente. Genera diferido, pero no va a la 59. Cambios en el ORI. Así es, la 56, gracias por la corrección. Sí, así, el ORI, efectivamente el ORI. Otros resultados. Muy bien, entonces a eso se refiere esta línea. Activos financieros negociables, teníamos acá los 6.000, la base tributaria 6.900, la pérdida 30%. En el futuro, cuando se venda y se origine la pérdida, ¿esa será reconocible o no? Me van a aceptar, por lo tanto, esto que reparo hoy en el futuro me va a permitir pagar más o menos impuestos. En el futuro menos. En el futuro menos, por lo tanto, ¿qué cosa es? Un activo tributario diferido. Activo no corriente disponible para la venta. De la misma manera, ¿se acuerda que yo tenía, acá está el activo fijo, pero ahora he decidido destinarlo para la venta, y me dijo que compare y que registre el menor valor, y eso me origina un deterioro? Entonces, acá está, comparo el valor de la base contable con la base tributaria y tengo una diferencia, 30%, y eso en el futuro, cuando se vende el activo, ¿será deducible o no deducible esa pérdida? Será deducible. Hoy lo reparo. En la declaración jurada del impuesto a la renta 2018, en mi PDT, va a ir detallado ahora sí con nombre y apellido, porque en la otra no tenía, en el nuevo PDT sí, muy específico. Entonces tengo ahí un activo de 354.000. Un total de saldos. Y acá está el otro activo financiero ORI. ¿Por qué lo hemos separado? Porque también genera un diferido, pero eso va a ir directo a la 56.3, a esa divisionaria, porque son resultados esperados. Entonces aquí determinamos, miren, Z tenía yo un beneficio futuro, que lo voy a compensar en esta declaración porque tengo utilidad, y la compenso y tengo el saldo final. Vamos a desglosarlo en la contabilidad. Utilidad antes de impuesto, antes de participación, los 9 millones. La desvalorización de existencias, punto número 1, diferencia temporal, 600.000. Pérdida de activo fijo a valor razonable por resultados, punto número 2, temporal, 900.000. Pérdida de activo fijo a valor razonable con cambios en el ORI, eso no va a este ejercicio. Ojo por ahí, con ese detalle, vamos a ver luego en el cuadro de la NIC 12. Pérdida de activos no corrientes disponibles para la venta, que está en el numeral 3, ¿se acuerda? El 1.180.000, el deterioro, sí. Diferencia temporal. Las multas SUNAFIL, pérdidas permanentes, 1.150.000, 12.830. Acá, fíjese, compenso. La pérdida tributaria del año anterior se convierte en un beneficio fiscal, hago la compensación, es temporal, y tengo la nueva renta neta, 11.830. Empresa industrial, 10%, después de un gran esfuerzo mental, 10 neuronas menos,
Subtotal, 10 millones. Impuesto a la renta, 30%, 3.194.000. Antes hacíamos contabilicidios. Antes hacíamos eso. ¿Te acuerdas, Yanina? Bueno, en la universidad, cuando ella era alumna, ahora ya no, pero es experta, consultora tributaria. Ahora ya no hacemos este contabilicidio, ¿no? Ya lo separamos. Antes todos hacíamos eso. ¿Quién dice que no lo hizo? No, todos. Nuestra contabilidad estaba tributarizada, no todo era tributación, y hoy nos damos cuenta que ya no, son dos cosas distintas, no la tributación. Yo tengo que construir la contabilidad en ambiente NIF. Al cierre hago recién la conciliación. No al revés, ya olvídate. Antes, ¿qué hacíamos? Depreciación. Ve la tabla, artículo 22, y mirábamos la tabla y depreciamos. Y eso es contabilicidio, ¿no? Ya no es. Ahora primero digo, no, la gente fabricante, dame los detalles de los componentes. Gente de producción, ¿cómo se utiliza? Y recién digo, voy a hacer la política de depreciación. Para este activo le corresponde esto. Para este otro activo hago la descomponentización. Lo comienzo a separar y me doy cuenta que tienen vidas útiles distintas. Antes hacíamos entonces contabilicidio. Ahora, José, ahora no, ya no. Ya no hacemos contabilicidio. Antes decíamos impuesto a la renta de gasto, y así lo mostrábamos, y así lo presentábamos, y así entregábamos utilidades. Cuidado. Entonces acá ya está la historia. Ya yo sé que nadie hace esto. Estamos recordando gente que hacía, nosotros nunca hemos hecho eso. Pero ¿por qué tan tristes? Oye, ¿por qué estás triste? Mire desde acá, entonces mire, ya separé lo que voy a como resultado y lo que voy a mostrar en el balance, como derecho, en una línea del balance. Muy bien. Y aquí está, ¿se acuerda del activo ORI? Sí. Y aquí está el 56.3. Genera diferido, pero contra resultados esperados. En el ORI es distinto, hay una clasificación. Entonces fíjese, por eso es que el PDT Renta 2018 va a tener un módulo aparte, ¿no? Porque ya antes se lo llevaba todo a un solo módulo y nos damos cuenta que no es así como acá. Esto para llamar la atención. Cuando yo vendo ese activo financiero, ya reconocer eso como un ingreso o un gasto deducible. Correcto, así es, ¿no es cierto? Porque mire, tú lo tienes llevando ahorita, en este caso, como un activo. ¿No es cierto? Entonces en el futuro, cuando se origine y se genere la pérdida, esto será deducible. Ojo con ese detalle. Ahora, también es bueno señalar, por ejemplo, que si una partida, una ganancia o beneficio que se haya encontrado exonerado de impuesto a la renta, yo tengo una pérdida al ser exonerado, me dice la ley, y tengo una pérdida, no me acepta la pérdida, lo reparo. Pero cuando tengo la ganancia, ¿me la va a gravar? Principio de equidad, no. O sea, si no me aceptas el gasto, de la misma manera tampoco me graves el ingreso, que lo vamos a ver en otro caso. Pero mire acá, hacemos el cálculo, mire, el impuesto a la renta, para efecto de poder definir el impuesto a la renta como gasto, tenemos el impuesto a la renta del año, el impuesto a la renta corriente, menos el impuesto diferido. Y esto es lo que hemos declarado como gasto. Veamos la prueba ácida. Esto tienes que tener al 31 de diciembre. Y ahí sí vas a dormir tranquilo con tu PDT. Haces un análisis de la NIC 12, dices cuánto tenía de saldo inicial en el diferido y cuánto es el saldo final, para efecto de calcular correctamente la NIC 12, mi prueba ácida. Entonces digo, teníamos un saldo de impuesto diferido, ¿se acuerda? Del año 2017, de la declaración jurada anual, más la que corresponde del año 2018, y lo que tenemos de los activos financieros disponibles para la venta, y lo que tenemos del activo, el saldo del activo, del impuesto diferido. ¿Se acuerda por acá? Aquí tenemos, miren, el anual, y se entiende que cuando haga la posición financiera, yo debo tener para el próximo periodo el saldo del impuesto diferido final, que va a ser el saldo inicial para el 2019, si es que llegamos, porque se acerca el fin del mundo. Pero por lo menos ya tenemos la cifra. No se pongan tristes. Entonces, pero debemos hacer este análisis y este cruce, que se entiende que lo va a tener el módulo del impuesto diferido del 2018. O sea, sí me va a exigir que yo lleve mi control para efectos de una posible fiscalización, porque nos damos cuenta el impacto que puede tener en el futuro, por ejemplo, este impuesto diferido, ¿no es cierto?, en pagar menos impuesto a la renta el próximo periodo o los próximos periodos, va a depender.
Mire, conversemos de la NIC 15, rápidamente, para entrar luego al impuesto a la renta de nuevo. ¿Alguna pregunta sobre la NIC 12? ¿Alguna, por ejemplo? O vemos las dos normas contables y entramos al tema tributario. Ese es el tema que está vigente a partir del año 2019. Sobre todo cuando veamos la NIC 15, acordémonos de las operaciones combo. Caso, vendo el vehículo con servicio de mantenimiento, pero por un solo precio. Caso, voy a Telefónica y me venden un paquete con minutos libres, datos libres, más el equipo me sale gratis. Otro, el servicio, la hotelería, que me da el servicio de hospedaje, me da el servicio de guía, pero por un solo valor. Pero en realidad pudiéramos hacer muchos ejemplos, ¿no es cierto? Donde hay contraprestaciones vinculadas y en las cuales hay una sola facturación. Entonces, ¿cómo las tengo que reflejar desde el punto de vista financiero? Es eso básicamente lo que va a regular esta NIC 15, actividades procedentes de los contratos con los clientes. Normalmente en las actividades empresariales van a existir un contrato físico o un contrato de uso y costumbre. No necesariamente plantea un contrato, pero en la actividad se regula. El tema, por ejemplo, de vender productos también con garantía. Y entonces eso va a originar que tengamos cuidado en el momento que tengamos que hacer la declaración apropiada del ingreso o de la venta. ¿Qué es lo que dice? En esta parte he hecho una copia textual de la NIC 15, la parte más aplicativa. Primero tengo que identificar las 5 etapas de reconocimiento del ingreso. Es decir, esta norma me dice, mira, cuando esta compañía tiene ingresos, pásale la prueba de las 5 etapas para que reconozcas el ingreso e identifiques las obligaciones de desempeño. Básicamente lo que quiere decir es qué servicios se generan como consecuencia del contrato. Leo el contrato y qué servicios se generan para separarlas. La primera, identificación del contrato, primera etapa. Identificación de las obligaciones de desempeño, es decir, las obligaciones comerciales que se originan en el contrato. Me obligo, por ejemplo, al venderle el paquete de viaje a Cancún, le digo que incluye el pasaje, la estadía en Hotel Marriott, un guía americano y un lonche o el desayuno, los alimentos. Le doy todo el paquete, ¿no es cierto? Le digo eso. Entonces tengo que identificar qué obligaciones se han generado, porque eso lo tengo que plasmar ahora en la contabilidad. ¿Qué más? La satisfacción de las obligaciones de desempeño, etapa 4. Y esto va a dar origen a que tengamos que identificar aquellas obligaciones que se satisfacen a largo tiempo. Es decir, de manera, si yo le vendo el vehículo y le digo que el servicio de mantenimiento es 100.000 kilómetros, entonces el servicio se va a ir devengando conforme se genere la cobertura. Entonces hay un tiempo en el cual esto se va a ir devengando. Obligaciones que se generan en un solo momento, o sea, la prestación es simultánea. En algunos casos sí se da que en el acto se vende el bien y el servicio, pero en muchos casos va a ocurrir que hay un tiempo de devengamiento. Medición del progreso hasta la satisfacción completa de una obligación de desempeño y cuáles son los métodos para medir el progreso o las obligaciones del contrato. ¿Cómo debo determinar el precio de la transacción? En la etapa 3, sobre todo cuando hay una contraprestación variable, en el caso, por ejemplo, de Telefónica, que te doy el equipo más el combo, ¿no es cierto? Me dice, mira, tienes datos móviles, tienes internet, tienes esto, y entonces tengo que identificar y poder luego saber cuánto es el monto que corresponde al activo y cuánto es el servicio. Métodos para tener la contraprestación. También debo identificar si hay un componente de financiación significativo en el contrato para poder separar apropiadamente el reconocimiento de los ingresos y qué tipo de contraprestaciones distintas al efectivo se generan en ese contrato. ¿Qué más? Una asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño en la etapa 4, que va a implicar, por ejemplo, la asignación basada en función a los precios, el método para estimar la venta y la asignación de si hubiera, por ejemplo, un descuento especial y si hubiera otra contraprestación variable en ese servicio. Dice que el costo del contrato debe considerar el costo incremental de la obtención de un contrato, el costo de cumplimiento del contrato y si hubiera, considerar también el deterioro de valor en ese contrato. ¿Qué más señala
la norma contable que debo tomar en cuenta para reconocer un ingreso? Lo vamos a ver en el ejemplo, pero es bueno tomar estos párrafos de esta norma contable. Primero hace una definición de qué es un contrato. Es un acuerdo entre dos o más partes que crean derechos y obligaciones exigibles. Los requerimientos de la NIC 15 se aplica a cada contrato que haya sido acordado con un cliente. Ojo que la norma contable se refiere también no solamente al contrato desde el punto de vista físico, sino también que esta puede estar como consecuencia de uso y costumbre, porque no necesariamente en todas las que hay un contrato para que se genere una obligación. Ojo entonces con esta referencia, porque alguien puede decir, profe, en esta actividad no hay contrato, ¿se aplica o no la NIC? No, oye, no es así. No, puede ser el contrato expreso o un contrato tácito, lo que ya es uso y costumbre en el mercado o en esa plaza comercial. Por ejemplo, veamos acá un caso bastante sencillo, pero que es muy conocido por todos nosotros. Me dice, una empresa de telefonía celebra un contrato con un cliente, un contrato. El acuerdo contempla el compromiso de que el cliente cancele mensualmente por un periodo de 18 meses un valor fijo de $100, en donde se incluye el servicio de tiempo, aire y datos. Al inicio del acuerdo, la empresa de telefonía obsequia un celular al cliente para que pueda hacer uso del servicio. Observe entonces, hay un plazo de cobertura, hay un costo del servicio de datos móviles, internet, y además se le da como premio, se le obsequia, y el cliente le gusta que le obsequie, y él cree que es gratis. ¿No es cierto? Pero cuando vas a la NIC y dices, oye, nada era gratis, ¿no? No hay lonche gratis. Por eso yo le digo siempre, cuando estoy en la universidad a los chicos le digo, señorita María, le dije, ¿cuántas veces le he invitado al joven? Me dice, me ha invitado a un lonche, doctor. Y ahora, ayer me ha invitado a un almuerzo. Preocúpate en el tercero porque no hay lonche gratis, amigo. Ten cuidado. NIC 15, profe. Me dice, sí, profe, NIC 15, hija, NIC 15. No hay lonche gratis. Mire usted, mire acá, ¿no? ¿Cómo nos gusta que nos diga que es un obsequio? ¿Cómo nos gusta que nos diga que es una promoción? ¿Cómo nos gusta que diga de 2 por 1? Pero ahora cuando usted la parte financiera, usted se da cuenta que no hay lonche gratis, que todo tiene costo. Veamos acá, mire que acá nos dicen, mira, por suscribirte por un periodo mínimo de 18 meses, llévate el último equipo de 5.000. Y uno feliz firma el contrato y queda amarrado por 18 meses, ¿no? Y después te das cuenta de esto, mira, ¿de qué te vas a dar cuenta? Un contrato incluye el compromiso de transferir bienes o servicios a un cliente. Si estos bienes o servicios son distintos, los compromisos son obligaciones de desempeño y se contabilizan por separado. Ya no es una sola factura, ¿no? Sepáralo, márcalo. Un bien o servicio es distinto si el cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo. Los compromisos son distintos, dice la NIC, ojo, esto es copia textual de la norma. Obligación de desempeño, entregar el celular. Otra obligación de desempeño, prestación del servicio mensual en las megas, internet, etc. Lo que todos sabemos, los famosos paquetes. 5 segunditos. Precio de la transacción, pues mira, otra definición que hace la norma, 2 puntos ahí, me faltó poner los 2 puntos, dice, es el importe de la contraprestación en un contrato al que una entidad espera tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con el cliente. El precio de la transacción, los 100 por 18 meses, 1.800, precio global del contrato. Para propósito de este caso, se ignora el efecto del valor del dinero en el tiempo. No vamos a tomar para nada la pérdida del dinero en el tiempo, pero es esto el contrato global. Una entidad habitualmente asignará el precio de la transacción a cada obligación de desempeño sobre la base de los precios de venta independientes relativos a cada bien o servicio distintos comprometidos en el contrato. Dice la norma contable, en algunas ocasiones el precio de la transacción incluye un descuento que se relaciona con su totalidad con una parte del contrato. Si se adquiere por separado, mire usted, si usted compraba por separado, el mismo modelo del celular costaba $1.000. El mismo servicio en tiempo, aire, megas, internet, $1.000. En el precio de la transacción en combo, ¿no es cierto? Llévate el equipo si haces el contrato por 18 meses. En el precio de la transacción en combo existe un descuento de $200. La entidad atribuye todo el descuento al precio del celular, quedando un valor de 800. Obviamente, esto me tiene que dar origen a hacer ahora el reconocimiento correcto del ingreso. Una entidad reconocerá el ingreso de actividades ordinarias cuando
satisface una obligación de desempeño mediante la transferencia de un bien o servicio comprometido con el cliente, cuando el cliente obtiene el control de este bien o de este servicio. Mire, ahí está el registro contable, NIC 15. Registro al inicio de la transacción, cuando el cliente obtiene el control del celular. 12/70. Pero ahora lo que va a devengar mes a mes, ¿se acuerdan? En cada mes que se devengue el ingreso por servicio prestado y el respectivo cobro. Observe usted, mire lo que está reconociendo por ingresos por servicios. Antes hizo esta proporcionalidad de los 800 a lo largo de la duración del contrato. ¿Para qué? Para efectos de poder efectuar correctamente el registro de esta obligación conforme se va devengando, de tal manera que se puede identificar que en realidad en este contrato habían dos obligaciones y en consecuencia también el reconocimiento apropiado del ingreso por parte de la compañía vendedora de estos bienes. Entonces, y así pudiéramos poner muchos ejemplos, pero acá el que hemos tomado el más sencillo y que lo contempla la misma norma contable, nos permite rápidamente visualizar que aquello que parecía que no tenía costo en realidad, desde el punto de vista financiero, esto se tiene que reflejar, por un lado, en el reconocimiento real del ingreso y en el devengamiento apropiado del mismo, de tal manera de que nosotros vayamos, no solamente para efecto de la declaración, sino que además va a tener un impacto tributario correspondiente. Luego tenemos el tema de arrendamiento, pero aquí vamos a hacer un pequeño alto, vamos al refrigerio y volvemos a la tarea. 5 era para aportar un solo. Un tema complicado. Entonces, como SUNAT se ha dado cuenta, nosotros lo que tenemos que ver ahora es analizar la cuenta 59. ¿Por qué? Porque en esta declaración jurada, la fiscalización se va a concentrar básicamente por inconsistencias que me van a notificar a partir del 9 de abril del 2019. ¿Qué más? Y aquí nos quedamos, ¿no es cierto? ¿Qué temas adicionales tenemos que tomar en cuenta antes del cierre? En el caso de las personas naturales, recuerden que en 2018 el tema es incremento patrimonial y lavado de activos. Y aquí quiero hacer una tingencia importante. En el caso de las personas naturales, cuando hay un desbalance entre los bienes muebles o inmuebles que haya adquirido respecto a su flujo de ingresos, lo que hace la SUNAT es notificarle un aparente incremento patrimonial. Esa es la primera notificación que ha hecho la SUNAT y que le ha ido bien a la SUNAT en la recaudación tributaria. Entonces tenemos que tomar en cuenta que lo primero que tenemos que hacer para este cierre, primero baje toda la información del ITF del año 2018 y contraste con la información patrimonial de la persona para que vea si hay relación entre el flujo de ingresos y gastos que origina el ITF con respecto a los bienes y derechos adquiridos. Por ejemplo, vea su registro migratorio, ingrese con su DNI y vea su flujo migratorio para ver un promedio de bolsa de viajes. Vea, por ejemplo, los bienes al inicio y al final, bienes muebles, vehículos o predios o derechos. ¿Por qué? Porque es eso lo que la SUNAT va a hacer. Entonces lo que nosotros nos vamos a adelantar y conversar con el titular. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos el socio, gerente, titular nos encarga que adicionalmente a ver la declaración de la empresa nos dice que le veamos su declaración personal. Hoy día la declaración personal juega con el incremento patrimonial, pero además va un paso más al tema de lavado de activos. Cuando la mayoría escucha delito de lavado de activos, lo vincula con la trata de personas, con defraudación, con actividades ilícitas. Pero en realidad es bueno llamar la atención que si se detecta un delito tributario, es un delito puente para determinar lavado de activos. O sea, mire el riesgo que hay ahora, que si SUNAT detecta en el proceso de fiscalización que aquí ha habido una simulación, un engaño artificial, es decir, ha habido delitos tributarios, ya no solamente genera el problema administrativo del incremento patrimonial, porque cuando a mí me calculan el impuesto a la renta por incremento patrimonial, simplemente estamos hablando de pagar un tributo y una multa. ¡Qué bonito! Pero cuando a mí me dicen que no, eso es delito,
estamos hablando de la pena privativa de la libertad, estamos hablando de otro tema. Entonces, para el lavado de activos, sí me pueden comprender por un tema de delito tributario. Por ejemplo, si en una institución, voy a poner como ejemplo, porque ha originado en varias entidades denominadas ONG o fundaciones, aquellas que manejan fondos que se supone que son íntegramente para la institución, pero si esta, por ejemplo, ha destinado a un fin distinto a la institución y se verifica en la cuestión de la revisión tributaria que ha habido una intención dolosa en apropiarse del fondo institucional, no solamente se genera la parte tributaria, es decir, la sanción, perder la exoneración y cobrar el impuesto, sino que automáticamente es comprendido en lavado de activos. ¿Y cuál es el delito fuente? El delito tributario. ¿A dónde voy? Debemos prepararnos en el tema de lavado de activos y incremento patrimonial. O sea, colegas, no hay muchos profesionales en este tema y se viene digamos, una oportunidad laboral para el contador público. Quien puede hacer mejor una defensa en lavado de activos es un contador. Quien puede hacer mejor un trabajo de incremento patrimonial es un contador. Actualmente no hay contables en estos dos temas, lo están haciendo otros y lo están haciendo mal. Lo que tengo que llamar la atención entonces es que acá, yo estoy seguro que si levantamos ahora, hacemos una encuesta, estoy seguro que más de uno de nosotros va a decir, profe, a esta persona le cayeron por incremento patrimonial no justificado. Pero ahora van a dar un paso más en el tema del lavado de activos. ¿Por qué razón? Porque basta que se detecte un delito tributario para que automáticamente corra traslado como delito fuente para que vaya por lavado de activos. Hago esta reflexión porque la mayoría cuando escucha la palabra lavado de activos lo vincula con narcotráfico, lo vincula con trata de personas, lo vincula con este tipo de delitos y no tome en cuenta, nosotros que somos contables, que en realidad el lavado de activos también se origina por delito tributario. Es un delito fuente que hay que tener cuidado. Entonces, la recomendación, si usted va a asumir la declaración de una persona natural, usted no lo puede hacer si no ha revisado primero el ITEP. Si no, no lo haga, porque va a tener problemas. Va a tener problemas porque generalmente los accionistas no informan todo. Pero cuando usted ve el ITEP, él se va a desmayar, ¿no? Usted le va a decir, mire, todo lo que tienes, no tiene relación con lo que tú me estás informando. Y recién ahí nos va a contar la historia verdadera, ¿no? Ah, no, acá tengo de esto, acá tengo del otro, acá tengo dos equipos. Ah, no, acá tengo derechos y concesiones en esto. Muy bien, hagamos ahora la declaración. El préstamo de dinero. SUNAT ha estado revisando la capacidad financiera. Antes bastaba exhibir el contrato, la bancarización. A SUNAT ahora ya no le interesa, va un paso más. Va a ver la capacidad financiera y el cruce de información. Lo notifica el que aparece como prestamista. Antes bastaba el contrato y la bancarización. Hoy, un paso más. Hay que verificar realmente quién es el verdadero mutuante y el verdadero mutuario, y si tiene o no la capacidad. Sobre todo entonces cuando la gerencia nos dice, mira, hay un contrato de préstamo, hay que sentarnos primero a conversar. Oye, ¿este financiamiento es real o no es real? Porque mira, SUNAT está dando un paso más, ya no es como en el pasado, simplemente el contrato. Ya lo hizo en este cierre. Efecto real de las notas de crédito en el caso de una anulación de una operación. SUNAT también ya se dio cuenta que en muchos casos es simplemente para diferir o no pagar el impuesto. Me va a revisar si realmente la operación se anuló. Va a poner evidencia. Entonces, si yo tengo notas de crédito para este cierre, respáldelo. Vea todos los documentos que acrediten, porque sí le va a revisar. Actualizar matrícula de acciones, este libro que todo el mundo se olvida. Está el libro con la primera, con los accionistas fundadores, pero ha habido transferencia, reducción de capital, ha habido todo, llega a la SUNAT. ¿No es cierto? ¿Quién es el verdadero dueño? Ojo, es un libro fiscalizado. Antes no lo pedían y nadie tenía. En muchas auditorías decían, ¿dónde está el libro de acciones? Llamaban. Ah, está en la notaría. ¿Cuánto tiene la empresa? 15 años. A pedirle a la notaría 15 años, el libro en blanco, ¿no? Eso era del pasado. Está, ojo, en la nueva legislación está como parte de los libros fiscalizados. Entonces, sugerencia para este cierre, mañana haga el requerimiento. Quiero ver el libro de matrícula de acciones. Quiero ver el libro de actas. Quiero ver los acuerdos. ¿Están los acuerdos? Ha hecho un contrato de préstamo por $1 millón y no hay acuerdo.
o si impacta en el patrimonio de la compañía, está hipotecando el futuro de la compañía y no está en el libro de actas, tenga cuidado. Ojo, este libro es el más olvidado. Antes, hoy día SUNAT no solamente me ve el tema de legalización, el EVA de actualización, sino va a buscar quién es el verdadero dueño. O sea, SUNAT ya no la cree tanto, ya no como antes, ¿no? Yo le presentaba el contrato de límite y me la creía. Ya no, dice, quiero ver, no es esto, está perro, detrás de quién está. Dirección real del local, cruce con registros públicos, cruce con la ficha SUNAT. Situación de luz y red, por lo menos se mantiene la vigencia hasta el cierre 2019. Recuerden que había un ruido hasta todo septiembre, hasta diciembre, que se deroga, que se modifica, que un solo régimen, no pasó nada. Y ya todos sabemos por qué no pasa nada, ¿no? Hay mucha evasión todavía por acá y hay gente escondida. Pero ya vimos los operativos. Mire, cuidado con las facturas clonadas. Mire el periodo de fiscalización. Esto se ha reducido de manera significativa porque miren el detalle, me dice, mediante la presente le dijo, no, como parte de nuestra labor, según la información presentada por sus clientes, usted habría realizado operaciones de venta cuyos importes son mayores a los consignados en esta declaración jurada del PDT, periodo julio hasta diciembre de 2017, para conocer detalles, etc. Si bien es cierto, ya este tipo de operaciones tiene mayor control por el cruce de información y la contabilidad electrónica y los libros electrónicos, es necesario que tengamos siempre un tamiz adicional, que sigamos mejorando nuestro procedimiento en el registro de proveedores. Hagamos la actualización al 31 de diciembre o al 31 de enero, la actualización del registro de proveedores, para evitar tener alguna sorpresa. Este caso clásico de la mayoría, tengo servicios culminados al 31 de diciembre, pero no me ha llegado la factura, sino más bien en el 2019. En estos informes, impuesto a la renta, concepto el devengado. Entonces el gasto sí es reconocido, aun cuando el comprobante no haya llegado. Simplemente, como bien me hacía alguien la consulta, Joyita me dijo, profe, pero entonces ¿qué hago? ¿Lo reconozco como gasto en diciembre y el IGB? Joyita me dijo la respuesta, eso en el libro, en el registro de ventas de enero. Correcto, totalmente correcto. Entonces reconozco el gasto y acá están estos dos informes SUNAT que me van a respaldar respecto, porque es común que tengamos servicios del año anterior y que hay un problema en la entrega del comprobante de pago. Entonces ya se pronunció el Tribunal Fiscal y hay un procedimiento en estos dos informes de reconocimiento para efectos del impuesto a la renta. Si fuera al revés, o sea, si una empresa construye un activo y incurre gastos en octubre, pero esta recién la va a facturar en marzo del 2019, 2020. O sea, reconoce ingresos en octubre. Tiene que reconocer una parte. En la parte de correlación de costos, gastos, ingresos. O sea, así como reconoce los ingresos, también los costos de cargo, para efecto del impuesto a la renta. Ojo que para efecto del impuesto a la renta, y valga la pregunta, le es indiferente la exhibición del comprobante de pago. Si ya se cumplió con el devengado, lo tengo que declarar como ingreso, pero también como gasto. Ajá, tengo como gasto. En el caso del IGB, como bien ha dicho Joyita, pues en el mes que corresponda, ¿no es cierto? Pues la operación es una regularización. Y esto juega con el artículo 57, que ahora también lo vamos a ver. Ojo, en el tema de las donaciones, normal, el formulario virtual 1679, donaciones recibidas y su aplicación. En el tema de transferencia de acciones, los contribuyentes también deben efectuar los pagos a cuenta, para efectos de utilizarlo luego como crédito fiscal. Aquí hay una referencia de normas tributarias que deben estar en mi archivo personal, sobre todo cuando se ha modificado el directorio de principales contribuyentes. En esta resolución tenemos definido también la modificación respecto a los gastos deducibles, pero vamos a analizarlo de forma independiente en este momento, pero la referencia de haberlo puesto en esta ayuda visual es para que ustedes bajen esta información, de repente ya lo tienen, pero es bueno que forme parte de nuestro archivo personal por el impacto que tiene en el cierre de balance 2018. Ojo, el operativo restaurantes y hoteles que se hizo a lo largo del 2018, dijo el área de fiscalización, la mayor evasión se ubica en estas actividades. Entonces hay que darle un incentivo para que las personas recolecten comprobantes. ¿Qué se le dijo?
tiene derecho al 15%. O sea, la razón por la cual se ha comprendido hoteles, restaurantes, cantinas, bares, etcétera, para que puedan tener derecho a la deducción como gasto, es que estos contribuyentes deben consignar el número de DNI de su cliente, o de ser extranjero, el número de RUC cuando esto lo solicite. Entonces, esta obligación se ha establecido a través de esta resolución SUNAT, y todas las personas naturales, independientes o dependientes, que ganen más de 7 unidades, tienen derecho a deducir el famoso 15%. Hoy día se ha puesto de moda, entonces hoy día, cada vez que vamos a un restaurante, ¿qué cosa preguntamos primero? ¿Hay cevichite? ¿Hay ceviche? Ya no, ¿no? Me voy al mero loco, le digo, mero loco, ¿tienes comprobante electrónico? No, chao, gracias. Me voy al otro, ¿no? Me voy al labo, ¿tienes? Sí tengo, ya, doble. Porque ahora estamos recolectando 15%, ¿no es cierto? Entonces, recolecta tu comprobante. Por ejemplo, José está yendo a los hoteles, antes no pedía, ahora sí pide. Ahora sí pide. Cuidado. Él va haciendo gestiones, porque tenemos clientes a nivel nacional. No piensen mal, que José, olvídense por favor, por nadie piense mal. José, la empresa tiene sucursales a nivel nacional y para viajando. Antes no pedía, ahora sí pide. Ojo ahí. Miren, 15% de lo pagado en restaurantes, hoteles, bares y cantinas. ¿Por qué han sido comprendidas? Porque el nivel de evasión en esta actividad es tremenda, más del 60%. Entonces, hoy también van a recolectar, pero tiene que ser comprobante electrónico. Entonces, José ahora ya no entra a cualquier hotel. Antes entraba a un hotel que no tenía techo, miraba puras estrellas. Ahora ya no. Ahora ahora no. José primero toca la puerta. ¿Tiene comprobante electrónico? Me quedo. Si no, se va al parque. Se pierde el 15%. Entonces, a partir del 1 de enero, rige la modificación al reglamento de la ley del impuesto a la ley. Acá está la norma. Siempre hay una referencia para que usted arme su archivo legal tributario. Entonces, acá se derogó el famoso gasto por intereses, pero queda esto siempre. Entonces, estas actividades son las que gozan del beneficio: restaurantes, hoteles, bares y cantinas, 15%, y la condición es que usted da. Ya varios lo han hecho, ¿no es cierto? ¿Ya lo han hecho? ¿O todavía no? ¿Y por qué no lo estás haciendo? Por ejemplo, mañana invíteme a un cevichito. Yo les enseño el restaurante que tiene. Porque usted le da el mail, ¿qué cosa sale? Su nombre. Pero lo que no vas a hacer es que vas a ir a la reunión de la promoción, 20 personas, y dicen, y él junta la recolecta, junta, y dice, no se preocupe, si hay un salto, y sale su nombre. Cada promoción que llega a diciembre, incremento patrimonial no justificado. Tampoco te pases de vivo. Tampoco. Entonces te mide más o menos, lleva tu control, porque no es cierto. ¿Qué va a pasar si tú vas, la promoción se reúne en 20, el consumo haya sido 2.000 soles? En el mes 1, en el mes 5, en el mes 8, SUNAT te va a decir, muy bien, te devuelvo, pero voy a ver tu incremento patrimonial, porque ni siquiera tienes RUC. Ya están viendo como bueno factura. Cuidado con ese detalle, entonces, cuidado con esa notita, no es así nomás. No es así nomás, porque SUNAT lo que va a hacer, persona natural me va a confrontar mi flujo de ingresos y gastos, sino es, ¿y cómo lo haces? ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo invitas cevichito y no tiene ni siquiera renta de quinta, ni siquiera te hacen el RUC en la categoría? Flor, ya no me invites, por favor, porque para invitarme y no declara impuestos. Entonces, cuidado con ese detalle. Prorrogan las exoneraciones, artículo 19. Ojo, hay que llamar la atención que las exoneraciones han entrado en revisión. La prórroga es solamente por un año. Significa que el próximo se van a ir levantando actividades. Esta norma que dice, están exonerados algunas actividades solamente hasta el 19. Dice la renta, inciso B, se refieren a la renta de fundaciones afectas y asociaciones sin fines de lucro, o la asistencia social, educación, cultura y científica, solo hasta el 19. En el caso de la renta de instituciones religiosas, solo hasta el 20. Es decir, hay que hacer ya un planeamiento, porque a partir del próximo año se van a ir levantando exoneraciones, van a pasar a hacer actividades grabadas. Entonces los fundadores, aquellos que están en esta actividad, van a tener que evaluar lo que va a implicar que ya actividades no van a estar en las exoneraciones. Esta es la norma ya de la luz roja. Ojo, acá está la norma. ¿Eso estaba solamente hasta el 31 de diciembre de 2019? Así es, nada más. Cuando habla y asociaciones sin fines de lucro, con fines de asistencia social, educación. Correcto, dice la norma, hasta el 31 de diciembre de 2019. Ahora, va a ser decisión de política fiscal si lo renueva. Recordemos que el año pasado también esto estaba en discusión. Ha dicho, levante la exoneración porque no tiene sentido.
como que estas universidades privadas están exoneradas, son entidades sin fines de lucro, pero el rector gana 5 millones mensuales. Entonces, ¿qué dijo el Estado? Estamos dejando de cobrar impuestos sin sentido. ¿Qué hagamos? Deroguemos las exoneraciones. Entonces, por eso que ahora se han empezado a cortar los tiempos. La proyección del Estado es que va a ir levantando exoneraciones. O sea, van a pasar a ser entidades grabadas. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer, si estamos en alguna de estas, ya ir sabiendo que vamos a migrar y cuál va a ser, vamos a poder continuar en este negocio, vamos a tener que migrar de negocio. Unido. También. Sí, porque ahorita el sector de educación está hasta el 19. ¿Qué va a pasar? Ha sido observado y la intención es derogar por los miles de millones que se pierde en las exoneraciones. La exoneración de la selva no tiene sentido. 30 años de exoneración y la selva está peor. La idea de la exoneración era, no te voy a cobrar impuestos para que se desarrolle la economía local. Pero ¿qué pasa? Se constituye, se ubica, pero el negocio es en Lima. Entonces hay una negociación de la facturación. Entonces el Estado ya se dio cuenta y dijo, no tiene sentido seguir con exoneración, mejor vamos a ponerle un corte. Entonces ya a estas actividades, miren, le han cortado hasta el 19. Habrá que evaluar qué va a pasar, ¿no es cierto? Y en todo caso hay que poner en punto de atención con los socios fundadores y decirle, mire, hay un escenario que esto se pueda levantar al 2020. Por lo tanto, ¿vamos a poder continuar con el mercado o no vamos a poder continuar con el mercado? En el caso también del IGB, también vigente al 31 de diciembre. Recordemos que en el IGB tenemos el apéndice 1 y 2 de la ley del impuesto general a las ventas. Esto que también sabemos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Que esto nos tenía loco. ¿Se acuerdan? Los códigos de existencias en determinados libros y registros electrónicos y uso de la versión del PLE. ¿Se acuerdan? Dijo que yo debía el uso adicional del CUS, el UNPS. ¿Se acuerdan? Miren, se ha prorrogado la vigencia. Ha corrido, ahí está la norma legal. Porque algunos me dicen, doctor, no lo creo, porque esto nos tenía loco, ¿no? Nos tenía loco, ¿no es cierto? Entonces, pero acá está la norma legal, esto se ha prorrogado hasta tener... Y hay una prórroga progresiva, miren, que el uso opcional del CUS lo ha establecido a partir del 1 de enero de 2020. El uso es opcional del código tal en el libro de inventarios y balance. Asimismo, ha dispuesto que a partir del 1 de enero del 20 y en forma gradual, hasta el 31 de diciembre del 2020, se utilizará obligatoriamente algunos de los mencionados códigos en el registro de activos fijos y en el registro de inventario permanente y en unidades físicas y valorizados. Solo tratándose de la entrada y salida de mercaderías y productos terminados, de manera tal que al 1 de enero del 2021 se consignen en dichos registros de forma obligatoria algunos de los códigos mencionados. Entonces, sigamos haciendo el proceso de implementación. No es tan sencillo. Tenemos entonces para poder correr hasta el 2021. Pero es inexorable la implementación y el control de los libros electrónicos. También acá está, respecto a la versión del PLE, versión 5.1, se sigue utilizando hasta el 31 de diciembre del 2019. Y la versión 5.2 se utiliza a partir de enero del 20. Finalmente se aprobó la versión 5.3, pero que deberá ser utilizada a partir del 1 de enero del 2021. Acá está la base legal. Ojo, para darle una revisada. En el caso del sector agrario, para que ellos tengan el beneficio, sobre todo en el lado de la planilla, que tienen un tratamiento especial, la norma establece la presentación de una declaración jurada. ¿Cuál es lo que tenemos, lo importante que debemos señalar respecto al régimen agrario? ¿Qué pasa si yo no presento la declaración jurada de acogimiento? ¿Esa declaración jurada de acogimiento es de carácter informativo o es de carácter constitutivo? ¿No es cierto? Porque en las obligaciones tributarias se presentan muchas declaraciones, entonces siempre tenemos un problema, simplemente es una mera formalidad de presentar o ejerce derecho. ¿Qué ha pasado en el tema del régimen agrario? Para efectos tributarios, la presentación de la declaración jurada tiene carácter declarativo. Si yo cumplo con las condiciones que establece el régimen agrario, se mantiene la exoneración. Pero ¿qué pasa en el escenario laboral? Recuerden ustedes que en este régimen laboral agrario, el tratamiento del pago laboral y los tributos tiene un tratamiento muy especial. ¿Qué ha dicho? Y acá está la norma, este es un recurso de casación, brindar la libertad, ha dicho que la presentación de esa declaración tiene carácter constitutivo. Por lo tanto, si una empresa agraria no cumplió con la presentación, ¿qué es lo que dice? Para que el empleador tenga a sus trabajadores bajo el régimen laboral agrario, es necesario que cumpla con lo previsto en el artículo tal del reglamento tal, según el cual el acogimiento al régimen agrario se efectúa en la forma, plazo y condiciones que las NOE establezcan. El referido acogimiento se realiza anualmente y tendrá carácter constitutivo. Quiere decir que si vas a una FIL, me recalcula
con el régimen común las obligaciones laborales. Pues hay una sentencia vía casación que ha establecido el Poder Judicial que presentar ese formato es de carácter constitutivo. Ojo, estos procedimientos hay que tomarlos en cuenta porque en muchas obligaciones tributarias se presentan declaraciones juradas. Lo que está pasando es que el Tribunal Fiscal, por un lado, y por otro el Poder Judicial vía casación, está señalando más bien que éstas tengan carácter constitutivo de derechos y de obligaciones. O sea, esa es la tendencia. Entonces, tengamos en cuenta en cualquier tipo de obligación en la cual se presenta una declaración jurada, veamos que la tendencia que se considere como constitutivo de derecho, como en este caso. Si yo, por ejemplo, en la parte, yo tengo trabajadores en el régimen agrario, pero no cumplí con presentar oportunamente esta declaración jurada, SUNAFIL si yo no tengo esto, me va a recalcular toda la renta de quinta categoría. En el caso de contratos de regalías, en esencia, lo que tengo que recordar con ustedes aquí es que se tiene que acreditar en qué consiste esa cesión de derechos. Ya no basta únicamente, porque ¿qué es lo que pasaba en las personas naturales? Decían, mira, tengo un problema, yo tengo ingresos, no tengo cómo justificarlo, o en todo caso quiero ser sujeto de crédito. ¿Qué hacemos? Vamos a generar flujo de ingresos, un contrato de alquiler de bienes inmuebles o de predios. Muy bien, se genera un flujo de ingresos. ¿Qué más? Ah, tu renta es de cuarta, tu renta de quinta, pero me falta, quiero sacar 1 millón. Ah, muy bien, hagamos un contrato de regalías. Y aparece el contrato de regalías. Y en muchos casos se está aplicando, porque por un lado le genera un flujo de ingresos a la persona natural para su incremento patrimonial y por otro lado le manda un gasto a la empresa de 30%. La empresa una paga 5, esta paga 30, beneficio 25. Suna se dio cuenta y dijo, mira, acredítame en qué consiste esa cesión de derechos. ¿Tiene relación con la actividad que tú produces? ¿Hay causalidad? Ojo, y la metodología de cómo se determina el monto de la regalía. Eso hay que tomar en cuenta si es que usted tiene en la compañía contrato de regalía o cesión de derechos. Se ve afectado por el hecho de que por diferentes motivos se haya decidido no transmitir parte de la totalidad de las películas adquiridas, pues tal calificación se efectúa en función a su potencial relación con la generación de renta o mantenimiento de la fuente, y no que efectivamente haya generado dicha renta. Esta compañía había comprado un paquete de películas y para efecto de la generación de los ingresos. Y entonces, lo que dice el Tribunal Fiscal, oiga, usted no ha reconocido el total de los ingresos, usted solamente ha condicionado para aquellas que efectivamente las ha vendido o las ha alquilado. Dice, en función de su potencial relación con la generación de la renta o mantenimiento de su fuente, y no que efectivamente haya generado dicha renta. Entonces, la causalidad y el devengamiento se aplica tanto para el gasto como para el ingreso. Ahí tenemos la RTF que nos puede ayudar a reconocer este caso especial. El tema de los alquileres. Miren, antes bastaba tener el contrato de alquiler. Hoy el auditor va al predio y se queda un día a ver si realmente se está utilizando en el negocio. Mire el caso, mire acá, dice, los documentos presentados no acreditan la causalidad del gasto, toda vez que no demostraron el destino de tales predios, esto es, que hubieran sido arrendados para su uso en las labores de los miembros del directorio, destacándose sobre el particular que no contribuyen al propósito las facturas observadas emitidas por el proveedor por alquiler de oficina para el directorio. Está el contrato, se pagan los impuestos, todo, pero no se acredita la causalidad, no se acredita la utilización. Y el tribunal, ¿qué ha hecho? Me dijo, oye, demuéstrame el uso de los predios, si no sencillamente esos gastos por alquileres no te lo acepto porque no cumple con el principio de causalidad. O sea, fíjese hasta dónde estamos llegando, ¿no? Es un extremo, pero así está la fiscalización de hoy para efectos tributarios. ¿Qué más? Causalidad en los servicios de asesoría. Cuidado. Dice, no todos los gastos que figuran en los documentos presentados por el contribuyente se encuentran vinculados con su constitución societaria en el Perú, constituida, conforme se advierte en la copia del testimonio, la escritura pública presentada por esta. Dice, se resume, el servicio de asesoría debe guardar relación con el contrato. Todo contrato se establecen las cláusulas, pero debe cumplir con el principio de causalidad. Todo lo que se haya acordado tengo que tener elementos de prueba que esto se ha llevado a cabo. Porque como vemos en este expediente, me están exigiendo no solamente que tenga el vínculo del contrato, sino que informes se han generado para poder reconocer los servicios de terceros. Por eso es que desde el 2016 que hemos visto en el PDT, cómo me han hecho un desclasificado
de todos los gastos para hacer el cruce de información con terceros, en razón del principio de causalidad para que sean deducibles. Entonces no basta el contrato, no basta la bancarización, no basta el registro contable, si es que no se acredita la causalidad. En el tema de las penalidades que debemos tomar en cuenta, todos los contratos normalmente en muchas actividades hay penalidades. La regla general es que aquella penalidad que corresponde al giro del negocio es gasto deducible. Y en la medida que yo lo sustento, dice, el contratante sustentó documentariamente el pago de la penalidad, por lo que se concluye que es gasto vinculado a la producción y mantenimiento de la fuente, por lo tanto, gasto deducible. Ahí está la RTF, para efectos de poderla reconocer. Entonces, hay que demostrar, en el caso de penalidades que se originan en una relación comercial, la regla es que en la medida que ésta se vincule con el giro del negocio, esto va a ser gasto deducible. Dice, es deducible la penalidad pagada por incumplimiento de una obligación contractual asumido en el desarrollo de actividades del giro de negocio, pues proviene de un riesgo inherente a dicho desarrollo, por lo que existe una relación entre el egreso y la generación de la renta gravada. Ojo, esta resolución del tribunal dice que tiene que haber, para que la penalidad sea deducible, una relación con la actividad gravada. Pero ¿qué pasa cuando esta penalidad se origina? Mire, acá hay un contrasentido que hay que tomar en cuenta. Es como consecuencia de una falta de diligencia. Me dice, oye, eso no es deducible, ¿eh? Mire acá este recurso de casación. La afirmación del Tribunal Fiscal, en el sentido de que corresponde admitir la deducción del gasto por la indemnización, implicaría avalar la conducta de quien incumple con un contrato. Está diciendo de que si esta penalidad se está originando por una falta de diligencia en el contrato, esa no es deducible. Si tú me puedes demostrar que la penalidad es como consecuencia, ahí dice, pues proviene de un riesgo inherente a dicho desarrollo, y por lo que existe una relación entre el egreso y la generación de renta, esa penalidad sí te la acepto como gasto. O sea, ya el extremo se está llegando en la fiscalización y tengo que tener todos los elementos de probar que en realidad esta penalidad se origina es un riesgo inherente a la actividad. Pero si no es riesgo inherente, dice, yo no te voy a reconocer si es que tú haces mal tu tarea, porque sería avalar conductas incorrectas. O sea, el extremo. O sea, lo que quiero llamar la atención es que no toda penalidad va a ser deducible, me la van a calificar. Habrá que tener los elementos para probar que es un riesgo inherente al desarrollo y por lo tanto esa penalidad sí es deducible, ¿no? Recordemos que en algunas actividades la penalidad es un monto significativo, ¿no? Por día, o por el monto del contrato, 1 punto, 2 puntos de 1 millón, de 5 millones, estamos hablando entonces de un tema significativo. Entonces habrá que evaluar si tenemos en nuestro cierre de balance, tenemos el tema de penalidad, hay que ponerla en la balanza a los dos. Dice, porque si no, dice este pronunciamiento vía casación del Poder Judicial, implicaría avalar la conducta de quien incumple con un contrato y pretende valerse de dicha transgresión para obtener un beneficio tributario. Ah, tú eres vivo, ¿no? Quieres usar un beneficio tributario. Como consecuencia de tu mala conducta, eso no te lo acepto. Hay que hablar. Gastos asumidos en contrato de servicios. Hay que acreditar principio de causalidad. Me dice que quiero el monto, la fecha, la liquidación, quién lo firmó, su huella digital y su partida. Se señala que además de los contratos que obligaron al pago de viáticos, la recurrente presentó el detalle o reporte de la liquidación de los gastos, pudiendo identificar a la persona que los utiliza, así como los documentos adicionales, tales como comprobante de pago, que lo respaldan, siendo los referidos reportes en la que detallan el monto, el concepto, la fecha, la liquidación y cuentan con la firma del personal del proveedor. En ese caso, esas obligaciones de terceros en una relación comercial, te lo asumo o te lo reconozco como gasto. Ahora, aquí tenemos varias posiciones, ¿no es cierto? Yo puedo sacar los gastos a nombre del RUC del otro. Entonces simplemente voy a tener que hacer una conciliación de cuentas. O es que yo a todo costo asumo todo, ¿no es cierto? O voy a tener la necesidad de refacturación en el mes, el reembolso mes a mes o al final del año. Ojo entonces con este detalle para que se pueda aceptar obligaciones que se asumen con terceros. Participación de la gerencia a directores. Hay que revisar también hasta una RTF en el sentido que se tiene que acreditar que el directorio estaba comprendido para tener una participación en la utilidad. Es decir, si el estudio técnico de precio de transferencia y la planilla electrónica
se aprecia que otra persona es quien ostenta el cargo de gerente general, la participación de la gerencia abonada al presidente del directorio no cumple con el principio de causalidad. Es común, para rebajar la utilidad, que adicionalmente se le incorpora al presidente del directorio. ¿Qué está diciendo este RTF? Oye, si no acreditas el principio de causalidad, eso no es deducible. Aquí tenemos todos los gastos vinculados a renta de segunda, cuarta y quinta. ¿Qué cosas sabemos todos? Que cuando yo tengo al cierre de balance, obligaciones por pagar, vinculadas a retenciones, de segunda, el pago de intereses, de cuarta, honorarios, de quinta, bonificaciones, premio, asignación, participación, ¿qué me dijo la ley? Oye, esos gastos provisionados yo te lo acepto si es que al vencimiento de la declaración jurada anual me acreditas el pago. Si no me acreditas el pago, diferencia temporal. Ojo, entonces, estas RTF, el Tribunal Fiscal, está señalando lo mismo, que yo debo acreditar el pago del mismo, ¿no es cierto? Sí, con todo gusto. Una consultita, una empresa giró, le llegó un recibo honorario, giró el cheque, pero cerraron la empresa por vacaciones y el cheque lo entregaron en enero. ¿Correcto? La persona que ha prestado el servicio lo cobra en enero. Entonces, para la empresa es gasto del 2018 y para la persona... Ah, muy bien, muy bien. Ahí tenemos la famosa renta de cuarta y la renta de tercera, ¿no es cierto? Para la empresa, tercera categoría, concepto el devengado, gasto deducible. Para la persona, meto lo percibido. O sea, cuando realmente me pague, quiere decir que acaba de haber un divorcio, ¿no? Un divorcio tributario. La empresa declara en tercera como gasto y la persona lo declara como renta de cuarta en el 2019, o sea, en marzo del 2020. Y no hay problema, porque realmente ha percibido la renta recién en el 2019. Aunque el cheque haya sido girado en el 2018. ¿El cheque ha sido girado y tenía fecha cierta? Ah, entremos entonces al detalle. ¿Qué pasa, dice la ley? ¿Qué cosa es lo percibido? ¿Money o cuando la renta es de mi libre disponibilidad? ¿Money o cuando la renta es de mi libre disponibilidad? Entonces, si a mí me giraron el cheque y tiene fecha cierta del 2018, en ese caso esta persona también tenía la obligación de declararlo en el 2018 porque ya la renta era disponible. ¿Qué pasa? Que yo me voy a Cancún y recién lo cobro el cheque en julio. Eso no quiere decir que yo voy a declarar en julio del 2020, sino en realidad cuando estaba a mi libre disposición. Junta General de Accionistas, hacen un cronograma, accionista de la clase A, accionista de la clase B, accionista de la clase C, y se fija la fecha de pago. Y yo nunca voy a cobrar. ¿Eso me libera de no declarar la renta? No. ¿Qué dijo la ley? ¿Qué hizo el tribunal? ¿Desde cuándo es de libre disponibilidad? No me interesa que no vaya a cobrar. Ya tenía la obligación de declarar la renta. Ya tenía la fecha cierta. Dijo, la clase A, el 5 de mayo. La clase B, el 10 de junio. Y la clase C. Entonces, a partir de esa fecha yo tenía la disponibilidad de la renta. Pero me acerqué el año siguiente y no lo declaré. Tendré que rectificar y tendré que declarar, porque ya era de mi libre disposición, ¿no? En este caso, si más bien yo presté un servicio y el cheque me lo pagan el año siguiente, ahí no habría problema. La empresa reconoce como gasto por el devengado en el 13, en el 18 y la persona en el 19 sin contingencia tributaria. ¿Qué más? En el tema de retenciones del impuesto a la renta, de la misma manera, aquí el PDT se establece que se declara retención del impuesto a la renta lo que se produce con el pago y no con el devengamiento. Claro, en el tema de retenciones sabemos que se declara en función a lo percibido, todas las retenciones. Y esto juega con la renta de segunda, de cuarta y de quinta. La ley tributaria, ¿qué dice? Para que esta obligación que aparece en el balance de diciembre sea deducible como gasto de ese ejercicio, me pone la condición el pago o la retención. ¿El pago hasta qué fecha? Hasta la fecha de vencimiento de este contribuyente. Entonces, si no hago el pago, pero hago la retención, el gasto es deducible. Ojo con ese detalle. A esto se refiere esta resolución de empresa que está aclarando en el caso de retenciones, es prima el concepto de lo pagado. En el caso de asociación en participaciones, si usted tiene algún contrato de asociación en participación, lo que ha precisado la ley es que quien declara el íntegro del impuesto de la renta que genera la asociación es el asociante. El asociante será el único obligado a determinar y pagar el impuesto a la renta de tercera categoría en la cartera de rentas grabadas, de la que se obtuvieron en dicho negocio o empresa. Y luego de ello, de corresponder, deberá entregar la participación que corresponde al asociado, quien no deberá gravar nuevamente la suma percibida con el impuesto a la renta. Mire el tema de los dividendos presuntos. Aquí está el cuadrito mágico. En el caso, por ejemplo, que se haga la revisión de la planilla y se verifique que hay un vínculo, por ejemplo, entre los trabajadores
está el papá, la mamá, la hija o la esposa, entonces la remuneración entra sujeto al límite fiscal, ¿no es cierto? Tenemos entonces que comparar la remuneración del gerente con respecto a un trabajador mejor remunerado. Y eso normalmente va a originar un exceso en la remuneración. ¿Qué va a originar ese exceso en la remuneración? Por un lado, va a ser gasto no deducible. Cuando se hace el comparativo de la remuneración del gerente respecto al trabajador mejor remunerado y en la cual se detecta que hay un exceso, ¿no es cierto? Él gana 15.000 y su trabajador mejor remunerado gana 5.000, entonces hay 10.000 de exceso. Ese exceso es reparable en tercera categoría. Pero además también genera dividendo presunto. Ojo, entonces, normalmente los dividendos presuntos tenemos un problema. Lo tengo que afectar en tercera categoría como adición, pero además me va a generar, como es movimiento de efectivo, el dividendo presunto califica cuando hay dividendo efectivo, va a originar que yo también haga el recálculo adicional de la tasa adicional del 5%. Entonces, ahora que ya estamos haciendo la hoja de ajuste tributario y tenemos egresos que van a ser materia de reparo tributario, tengo que tomar en cuenta que no solamente voy a reparar como tercera categoría, como gasto no deducible, sino que además le tengo que calcular la tasa adicional del 5%. A esto se refiere este anexo número 1 respecto a la omisión al pago del impuesto a renta sobre los dividendos, cosa que han estado acotando durante todo el 2018. Nos ha pasado seguramente a varios, nos ha llegado este tema. En muchos casos hemos tenido que discutir con la SUNAT porque no era lo que decía la SUNAT, porque lo que hizo la SUNAT fue tomar la declaración jurada anual y tomar todos los reparos y mandarme como dividendo presunto. Yo tenía que entrar, sentarme con él y decir, oye, un momentito, la ley dice que para que califique dividendo tiene que haber movimiento de caja y un exceso de gasto no es necesariamente dividendo presunto. Dice que solamente hay dividendo presunto cuando hay una disposición del efectivo. 1 y 2, no se puede identificar el perceptor de la renta. En esas dos condiciones, entonces sí genera la tasa adicional, porque fíjense, en principio me van a reparar como gasto no deducible, tercera categoría. En el tema de dividendo presunto es que hay una tasa adicional del 5% como dividendo presunto. En el tema de la provisión de cobranza dudosa, otro tema de cierre de balance, es que nosotros tenemos que acreditar todos los elementos que señala el artículo 37 para que la provisión de cobranza dudosa sea aceptada tributariamente. ¿No es cierto? Acreditar la morosidad del deudor. Lo primero, acreditar cómo. Las acciones de cobranza, la carta notarial, el protesto, el informe legal, o que hayan transcurrido más de 12 meses para que esa provisión contable sea aceptada tributariamente. Si faltara alguna de estas condiciones, lo que va a generar es una diferencia temporal. Acá está esta RTF importante que nos va a ayudar a revisar el tema de provisión de cobranza dudosa. Lo que hay que tomar en cuenta es al cierre revisar si es que nosotros ya teníamos a un cliente en observación, pero ha habido una nueva refacturación. Eso le quita la calidad de incobrable. Recordemos que el vendedor, la gente de ventas, si es posible vende la empresa con todo el personal, ¿no es cierto?, por pagar la comisión. Está desesperado, ¿no es cierto?, todo factura. Y eso ocurre. Entonces, por más que le decimos, oye, acá tenemos un cliente en rojo, hace por la vuelta y saca y factura. ¿Qué sucede? Que pierde la condición de provisión. Ojo, hay que tomar en cuenta esta revisión. En el tema de la depreciación, en este caso, la ley nuevamente, y hay una RTF, ¿qué pasa si no tengo el libro de activo fijo? ¿Se deduce o no se deduce la depreciación? No se acepta. Ojo, no se acepta la depreciación, ¿ah? Porque alguien dijo, no, pero si lo tengo en el diario, que ha dicho el tribunal fiscal. No, señor, si no está en el registro activo fijo o este fue legalizado con contrato de su uso, relacionados a la depreciación, la condición es que se encuentre contabilizado. Por eso, ¿y qué es lo que ha dicho el tribunal fiscal? Se encuentra contabilizado cuando está en el registro activo fijo. Pero si este registro fue legalizado fuera de plazo, no te acepto esta depreciación. Plantaciones agrícolas, oiga, cuidado con los depósitos no identificados. Ya eso no hay, ¿no es cierto? Ya hemos mejorado nuestro procedimiento. Pero si usted al cierre del ejercicio tiene depósitos que han hecho de las provincias y no lo tenemos plenamente identificado, tenga cuidado porque ¿qué ha hecho la SUNAT el año pasado? Me aplicó el numeral 2 del artículo 64, o es decir, me calculó el impuesto a la renta sobre base presunta. Tenga mucho cuidado con esa contingencia. Identifique, dice, en la verificación practicada, el contribuyente en la fisca no acreditó el adecuado registro contable de los abonos en su cuenta corriente del banco.
detallados en la copia de los estados de movimiento, a pesar de que fue requerido reiteradamente, a tal efecto lo que evidencia que su contabilidad ofrecía dudas en cuanto a su verdadera veracidad, acreditándose en la causal del numeral 2 del artículo 64 del Código Tributario, es decir, me calcularon el impuesto de la renta sobre base presunta. Entonces acá hay una contingencia que hay que tomar en cuenta, porque el auditor dice, ah no, entonces la Contraloría me ofrece duda, ya no le quiero a la Contraloría. ¿Por qué? Porque tienes depósito que no lo identifican. Ahí está la RTP, la historia completa. Aquí están las normas que hay que tener cuidado respecto a lo que es básicamente simulación de operaciones. ¿Qué va a pasar cuando se hace un incorrecto planeamiento tributario? Cuando el planeamiento no tiene respaldo, sino más bien se ha pretendido pasar una donación en lugar de una compra-venta, o una donación en lugar de una permuta, o en el caso de una sola participación en lugar de un arrendamiento, o en el caso de recibos honorarios en lugar de contratos de trabajo. Cuidado. ¿Por qué? Porque en la fiscalización me han desconocido toda la operación y se ha vuelto a su real naturaleza y hay un recálculo de impuestos. Ojo, entonces la SUNAT aplicará la norma tributaria al hecho real. ¿Cuál es el mensaje? Hay que tener ahora sí mucho cuidado con los contratos, porque dice que tiene que tener cuál es el hecho real. Hay donaciones que en realidad esconden una compra-venta. Hay asociaciones que en realidad es un contrato de arrendamiento. Hay recibo honorario en lugar de un contrato de trabajo. Esa historia la conocemos todo el mundo. Entonces, cuidado con la contingencia tributaria. Esta norma 16 respecto a operaciones de elusión fiscal todavía no está vigente, falta el reglamento. El tema del devengado, que ha precisado el artículo 57, en la regla del devengado en realidad funciona igual que siempre, salvo en el caso de servicios. En el caso de servicios la norma ha establecido toda una serie de procedimientos para hacer una calificación apropiada para efecto del cálculo correcto del impuesto a la renta. Por ejemplo, me pone acá qué pasa cuando hay un servicio de ejecución continua, cómo hago para poder declarar los ingresos para efectos tributarios, sobre todo para tomar en cuenta con el cálculo de los pagos a cuenta. En el caso de los contratos de asesoría, en el caso de los contratos de alquileres, aquí el devengamiento se sigue efectuando mensualmente y con esto se tendrá que tomar los pagos a cuenta. De la misma manera, seguros pagados por adelantado. Entonces, en esos casos se mantiene la regla que siempre hemos aplicado para el cálculo del impuesto a la renta. ¿Qué más? En realidad, las preguntas. Ahora vienen las preguntas. Preguntas de cierre de balance. Algunas inquietudes que tengamos a esta parte en lo que es nuestra declaración jurada. Con todo gusto. Primero Rama, luego bien por acá. En el PET que ya han publicado de la SUNAT, sí. ¿Ya está ese nuevo módulo de...? Todavía no, porque a partir del 18 tendremos la historia completa. O sea que ahí no se llena todavía. Todavía no, hay que esperarlo del 18 de febrero, porque ahí nos hay una reunión. El 18 de febrero estará a libre disposición. ¿Van a cambiar ese...? Van a incorporar el tema de lo que hemos hablado en la NIC 12, la NIC 15, la NIC 9 y la NIC 5. Esos son los módulos de control. Entonces, estaremos atentos.